Salmo 23, versículo 1, ¿verdad? ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos con la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero leerla en la versión, ¿verdad? En el día de hoy, Telea. Dice la versión Telea: tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Vamos a estar predicando bajo el tema: si lo tienes a Él, nada te falta. Ciertamente es un salmo que desde pequeño, ¿verdad? Nosotros aprendimos. Es difícil, ¿verdad? Que no sepamos, ¿verdad? Este salmo. Y el tema de hoy, como he dicho anteriormente, si lo tienes a Él, nada te falta. Vivimos en una gran incertidumbre. La economía se tambalea, los precios suben y la gente teme perder su estabilidad. Diga, estabilidad. Todo el mundo vive por estar en un estado económico, valga la redundancia, de estabilidad. Y entendiendo esto, hay muchas familias, incluyendo las familias inmigrantes, que viven con miedo, nuevas políticas del gobierno, la posibilidad de ser separadas. Y la ansiedad se ha hecho la orden del día en muchos hogares, lamentablemente, donde muchos se preguntan qué será de nosotros, cómo saldremos hacia adelante, ¿verdad? Yo creo que es la pregunta que se hace en muchos hogares en los Estados Unidos en este momento y en sus, ¿verdad?, territorios. Pero este panorama, por medio de este panorama, Dios nos recuerda que si Él lo tiene, si lo tienes a Él, nada te va a faltar. ¿Y por qué es importante recordar este tema? Porque muchas veces en el momento de crisis, en el momento de la dificultad, en el momento que somos presionados, se nos olvida quién es el que nos llamó. Se nos olvida que lo tenemos a Él. Se nos olvida que Él es el todo y por todo, que si Él está con nosotros, nada nos va a faltar. Cuando tú entiendes esta palabra, más allá de sabértela de memoria, ciertamente tu vida cambia y da un giro de 360 grados. Entender que si lo tienes a Él, nada te va a faltar, y nada es lo mismo aquí que en la China. Gloria al Señor por eso. Es bueno predicar con ustedes. El Salmo 23, en la versión Telea, me gusta como dice, porque lo voy a parafrasear de poquito en poquito para que puedas saborearlo. Dice: tú, Dios mío. ¿De quién es el Dios? Mío. Yo no sé si es tuyo, pero el Dios es mío. Eres mi pastor. O sea que yo puedo tener al pastor Jonathan, yo puedo tener al pastor Pepe, al pastor Alejandro, pero el pastor de los pastores se llama Jehová Sabaoth. Es Jehová de los ejércitos, varón de guerra, es el que pelea por ti, es el que te defiende. Yo no sé por qué a veces perdemos el tiempo en esta defensa cuando tenemos a Jehová Sabaoth, porque ciertamente entender que Él es el que pelea por nosotros, dígale que está a su lado, es otra cosa. Es otra cosa. Y continúa diciendo el salmista en la Telea: contigo nada me falta. O sea que si yo estoy al lado tuyo, que si yo estoy cerca tuyo, que si yo estoy haciendo lo que tú me dijiste, independientemente que yo ande, como dice el Salmo 23, en el valle de la sombra de la muerte, no voy a temer porque tú estás conmigo y nada me va a faltar. Yes. Entender que no te va a faltar nada es algo totalmente maravilloso. Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, Yes. pedid lo que quisiere, ¿verdad? Y os será hecho, Amén. os será cumplido. Pero para tú, ¿verdad?, permitir que nada te falte, tienes que tenerlo a Él. Yes. No hay nada que tú y yo podamos hacer sin Él.
Él es la razón de nuestro vivir. Él es la razón de nuestro vivir, de existir, perdón. Tener éxito sin Dios es un peligro. Yo prefiero andar en escasez con Dios que andar en riqueza sin Dios. ¿Alguien está conmigo? Escucha. Yo no sé si tú entiendes lo que yo te quiero transmitir en esta noche, pero lo más importante de todo lo que tú puedas apreciar y obtener sobre la faz de la tierra es que tú puedas tenerlo a Él para comprender que Él tiene cuidado de ti. Ciertamente, cuando tú comprendes que el salmista David, antes de ser rey, antes de declarar verdad, todo lo declaró en cada uno de los salmos, específicamente cuando escribió ese Salmo 23. Él se encontraba, dígale que está a su lado, cuidando ovejas. Y cuando él estaba cuidando ovejas, este era un trabajo para que usted pueda entender que era muy importante porque le tocaba proteger, le tocaba, ¿verdad?, cuidar, le tocaba dirigir a un rebaño muy importante porque de esto dependía la economía y la salud de un pueblo en ese tiempo. Sin embargo, era un trabajo que no tenía honra, que era un trabajo que lamentablemente no se le daba la importancia como decir un doctor, como decir un ingeniero, como decir un abogado. Alguien está conmigo. El ser pastor de oveja, aunque era un trabajo muy importante como lo hay otros hoy en día, como es la maestría, ¿verdad? Ser maestro, un trabajo muy importante, pero no muy valorado, no muy apreciado. Tener ese trabajo provocaba tener una responsabilidad muy alta, pero no te daban el galardón o el valor que tú merecías en ese momento. Y por esto, antes de David llegar a ser rey, él fue pastor de ovejas. Siempre he dicho que para usted poder subir, primero tiene que bajar. Todo el mundo quiere estar en la rueda de arriba. Todo el mundo quiere ser rey como lo fue David. Sin embargo, no quiere ensuciarse las manos siendo un pastor de ovejas, donde tienes que dirigir, donde tienes que guiar, donde tienes que provocar que lo que el Padre ha dicho sobre ti, la eternidad y los que te rodean y ha puesto a tu cargo, se cumpla al pie de la letra. Muchas veces, cuando tú miras la historia del Salmo 23, te vas a dar cuenta que en aquel tiempo los reyes también eran llamados o considerados, ¿verdad?, como pastores de pueblo. Se supone que los reyes cuidaban, se supone que los reyes protegían, se supone que los reyes gobernaban, aunque no era así como no lo es así en este tiempo. Sin embargo, cuando David nos muestra que ningún gobernante, que ninguna economía y ninguna ley humana puede sostenerlo como Dios lo hace, automáticamente nuestra vida cambia de manera sobrenatural. Él nos estaba enseñando que a pesar de lo que él le había tocado vivir, a pesar de que lo que le había tocado bajar, a pesar de que estaba en un acto de obediencia cuidando las ovejas de su padre, él sabía que nadie podía hacer el trabajo que él estaba realizando, que Dios. No había gobernante, no había rey, no había persona puesta sobre la faz de la tierra que pudiera hacer un trabajo tan importante si no lo entregaba en las manos de Dios. Yes, aleluya. Hay que entender que cuando vemos un panorama bíblico como este, sabemos que desde un principio Dios tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. Así es. A veces pensamos que en medio de tu crisis, que en medio de tu problema, nadie nos defiende, nadie nos respalda, nadie nos guía, nadie nos lleva. Y muchas veces empezamos en un lloriqueo emocional, donde a veces pensamos que por más que lloremos vamos a mover el corazón de Dios. Y yo quiero que tú entiendas que en esta noche yo he venido a hablarte que si lo tienes a Él, nada te va a faltar. Yes, aleluya. Y cuando es nada, es nada. Qué hermoso Dios. Porque si Dios es nuestro Padre, se compara como un pastor y no con otra figura, debemos saber el por qué
el Padre establece que Él es nuestro pastor y nada te faltará. Esa es la gran pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Qué es mejor, tener un pastor o tener un padre? Esa ha sido la gran pregunta desde la eternidad y por la eternidad. ¿Cuán importante es ser un hijo o cuán importante es ser una oveja? ¿Cuán importante es ser un pastor o cuán importante es ser un papá? Y la diferencia entre ovejas e hijos estriba en nuestra relación con Dios. Para los que están anotando, tú tienes que entender que hay una diferencia entre ser un hijo y hay una diferencia entre ser una oveja. Las ovejas, para los que están anotando, tienen varias características y quiero que las vayas anotando. Número 1, dependen completamente del pastor para sobrevivir. Lo voy a repetir. Una característica de ser oveja es que usted depende total y exclusivamente del pastor. O sea que sin el pastor, usted se muere. Vaya anotando. Número 2. Las ovejas no se pierden por rebeldía, sino por descuido. Número 3. El pastor tiene que buscar la oveja perdida, tiene que salir a buscar lo que es la oveja. Ese se lo sabe muy bien porque la palabra establece que él deja las 99 por ir a buscar, ¿verdad? La que se había perdido. Número 4. El pastor usa su cayado para guiar y proteger. El pastor usa su cayado para guiar y proteger. Y número 5, las ovejas reconocen la voz de su pastor y le siguen. Aleluya. Estas son 5 características de una oveja que necesita un pastor. Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué pasa con las ovejas? Oyen su voz, él las conoce y le siguen. O sea que si usted se llama o se denomina ser una oveja, usted oye la voz de Dios, conoce la voz de Dios y le sigue. Si no pueda decir amén, diga ouch. Ahora, las características de los hijos son diferentes. Los hijos dependen del padre, pero con el tiempo desarrollan autonomía. Número 1. Los hijos dependen del padre, pero con el tiempo desarrollan autonomía. Uno aprende, crece y comienza a tomar sus propias decisiones bajo la dirección del padre. Aleluya. Número 2. Los hijos pueden alejarse intencionalmente. Tienen la capacidad de rebelarse y de decidir irse bajo su propia voluntad. Si no, vaya a 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 6, cuando habla de un hombre o un joven llamado Absalón, hijo de David, por cierto, que en un momento dado, por una corrección, se sintió solo y amenazado y decidió rebelarse en contra de su padre. Número 3. El padre no persigue al hijo rebelde, sino que lo espera con amor. El padre no persigue al hijo rebelde, sino que lo espera con amor. Espera que decida volver. Aleluya. Número 4. Esta es la parte dura. El padre disciplina con amor y busca la madurez de su hijo. Un pastor lo guía y lo protege, pero no busca que la oveja madure. Lo voy a repetir. Un pastor lo guía, lo protege, pero no busca que la oveja madure, que crezca. Un padre
Como dice Hebreos 12:6, al hijo que ama, disciplina. Si usted se siente halagado de que no le corrijan o no le disciplinen, usted no es hijo, usted es una oveja. Cada vez que el padre quiere llevarte a otro nivel, no hay manera de que lo haga si no te corrige. No hay manera de que usted y yo sepamos que estamos bien o estamos mal si no hay un evento de corrección en nuestra vida. La Biblia establece que de primera instancia la corrección no es bien recibida por quien la recibe. Sin embargo, a lo largo da mucho fruto y destaca que tú no eres una oveja, tú eres un hijo. Así que tú tienes que empezar a pensar en esta noche, ¿qué yo prefiero ser? ¿Una oveja o un hijo? Ambas son importantes. No quiero menospreciar una cosa de la otra. Lo que quiero que entiendas es en qué lugar yo me voy a poner, en qué lugar yo me voy a sitiar. Y número 5, el hijo tiene una relación más profunda con su padre. El hijo tiene una relación profunda con su padre. Y cuando hablamos de profundidad, estamos hablando de cercanía. Estamos hablando de sinceridad. Estamos hablando de amor, de comprensión, que a lo mejor no vamos a estar de acuerdo en todo, pero como soy hijo, me voy a dejar formar, me voy a dejar enseñar, voy a permitir que el padre me moldee como él quiere y no como a mí me da la gana. Un hijo no solo recibe órdenes, sino sabe cuándo hablar sin faltar el respeto, expresar emociones y sobre todas las cosas recibir amor. Una de las características del padre es que te va a amar. Aún corrigiéndote, te ama, aunque muchas veces no lo vemos. Así es. Expresar emociones y recibir amor directamente puede provocar que tú conozcas el corazón de tu papá. Aleluya. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser oveja o ser hijo? No tiene que ver, como dije anteriormente, que sea mejor. Tiene que ver con que reflejan aspectos diferentes. Tienen que ver con aspectos de madurez, con aspectos de comprensión. ¿Cómo tú quieres llegar a la eternidad? ¿Que todo lo hagan o que puedas tener una relación con tu papá? Así es. En ambos casos hay cuidado. En ambos casos hay protección. Sin embargo, la oveja se queda estancado, la oveja se queda estancada, simplemente sigue órdenes. El hijo, a base de la instrucción, empieza a crecer, empieza a madurar, empieza a elevarse. Le dieron los primeros pescados, pero después de ahí él empieza a pescar, como le pasó a Pedro. Antes de llegar el maestro no podía pescar gran cosa, aunque era gran pescador dentro de lo natural. Sin embargo, cuando llegó Jesús, diga, llegó Jesús, nada le faltó. Nada le faltó. Tira la red hacia el otro lado. Un hombre que era experimentado en la pesca, y llegó el que aparentemente no sabía nada y le dijo, tira la red. No he pescado nada toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. ¿Alguien entiende lo que le quiero transmitir en esta noche? Yes. Escuchó la voz de un padre, escuchó el consejo de un padre. Dijo, no entiendo, pero en tu nombre, en la confianza que tengo en ti como mi papá, voy a soltar la red. Aleluya. Todos sabemos la historia. Las redes se rompían. Muchas veces no podemos operar por miedo o por orgullo. Cuando usted no permite que el Padre lo forme, hay dos razones para esto. Puede ser por miedo o puede ser por orgullo, que es la peor. Ambas son malas. Dios usa diferentes formas para revelarse y que comprendamos su amor y su cuidado. Entender que el Salmo 23:1 no es una parábola, sino una metáfora, nos cambia la vida de manera sobrenatural. Una parábola, perdón, es una historia
con una señal espiritual oculta. Sin embargo, una metáfora es una comparación simbólica para explicar una verdad, como por ejemplo cuando Jesús dijo en Juan 15:5, haciendo una comparación simbólica, nos estaba explicando: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aleluya. Toda rama o pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Se estaba comparando con qué? Con un árbol frondoso, y estaba diciendo que nosotros éramos las ramas. Estaba utilizando una metáfora para enseñar una verdad que era necesaria que los discípulos supieran, aunque estaba ahí. Siempre había estado ahí. El problema era que ellos no se habían dedicado a escuchar lo que era lo que el Señor tenía que hablarle o decirle. El mundo de hoy no es diferente al que vivió David. Crisis económica, miedo por la crisis migratoria, afán, ansiedad. Pero en medio de todo esto, Dios nos dice, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Me gusta en gran manera, como lo dice la versión Telea, dice: tú, Dios mío, eres el Dios de mi vida, me pertenece, yo soy tuyo y tú eres mío. Contigo nada me falta. Esto significa que si Dios es tu pastor, Él te guiará en la incertidumbre, te suplirá realmente la necesidad y te protegerá en los tiempos difíciles. Y quiero hacer algo. Necesito rápidamente 3 voluntarios que pasen aquí al frente. 2 varones y una joven. Si pueden ir, pase por acá. Quiero hacer algo. Esto representa, si se ponen de allá hacia acá, mirando hacia acá, esto representa el báculo o el cayado de un pastor. Es lo que el pastor usa para dirigir, para amonestar y para jalar a la oveja cuando se está descarrilando. Recuerde que la oveja no tiene voluntad propia, simplemente sigue instrucciones. El pastor va hacia adelante con su báculo, golpeando el suelo, y cada vez que golpea el suelo, las ovejas lo siguen. Síganme, ovejas. De momento, se va una oveja al frente. Se pasa, y cuando eso pasa, el pastor tiene que utilizar su báculo para jalar a la oveja hacia atrás, para prevenirla del peligro. Seguimos caminando y sigue golpeando el pastor. Y sigue golpeando el pastor. De momento viene un peligro, se aproxima un lobo y el pastor detiene con su báculo a las ovejas para que no pasen, obviamente, y no lleguen hasta ese peligro. ¿Alguien entiende lo que quiero transmitirle en esta noche? Entender que hay un cuidado, como dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nos cambia la vida. Jesús no nos abandona en los tiempos difíciles. Sin embargo, tiene la necesidad de que entendamos que aparte de cuidarnos y protegernos, usted y yo tenemos que crecer. Usted y yo tenemos que evolucionar. Es muy fácil quedarse como oveja, porque a una oveja todos se lo hacen, pero no tiene voluntad propia. No tiene crecimiento, no tiene desarrollo. Una oveja no se le hace difícil llegar a su destino profético si el pastor no la lleva. Sin embargo, cuando el hijo coge la enseñanza del padre y la aplica en su vida, automáticamente su vida cambia, su vida se transforma. Empieza siendo niño, pero luego transforma en un adolescente hasta que llega a ser adulto. No hay manera
manera de que yo pueda trabajar con un hombre o con una mujer en este caso, que simplemente todo el tiempo lo tenga que estar protegiendo. Tú y yo fuimos diseñados para allegarnos a nuestro Padre, fuimos allegados para tener relaciones, fuimos allegados para crecer, para evolucionar. Eso lo dice hasta la ciencia, pero lo dice de mal manera cuando empieza a hablar y a decir que el hombre salió del mono. En otras palabras, evolucionó. Entonces, pues, tendríamos que decir Padre mono que estás en la tierra, pero no es así. Padre nuestro que estamos en los cielos, lo que significa, y te lo doy de ejemplo, es que nosotros de una manera o de otra tenemos que empezar a evolucionar, tenemos que empezar a crecer, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que ocurrir en nuestra vida lo que se conoce como una metamorfosis, donde cambiamos de larva, de arrastrarnos en el suelo y empezamos a volar como una mariposa. Yes. Cuando tú entiendes que Dios ha llamado tu vida, cuando tú entiendes que Dios ha llamado tu casa, tu familia, para que haya un crecimiento constante, tú empiezas a moverte en favor de lo que Dios estableció y no en lo que tú quieres o lo que tú deseas. Yes. Aleluya. ¿Cómo aplicamos esto en un día como hoy donde hay tanto adelanto? Donde está el Facebook, donde está el Instagram, donde está el Snapchat, donde está el TikTok, que le iban a quitar los otros días y la gente se moría. Número 1, no vivas con miedo, vive por fe. El miedo es algo que te paraliza. El miedo es algo que te impide llegar a tu destino. El miedo es algo que te impide abrir la boca. El miedo es algo que te provoca no relacionarte con los demás. Para tú poder crecer, para tú poder evolucionar, para tú poder llegar a tu destino, tienes que tener una relación primeramente con el Padre y luego con los que te rodean. Dios no trabaja con llaneros solitarios. Dios no trabaja con gente que va como barco sin rumbo a la deriva. Usted tiene un plan y usted tiene un propósito. Usted no está aquí porque sí, usted está aquí porque Dios lo pensó y lo determinó desde la eternidad. Aún en los casos de violación, Dios ha trabajado y ha permitido que eso suceda para llevarte a tu destino profético. A veces no podemos entender el plan de Dios en nuestra vida y porque no podemos entenderlo, no nos movemos conforme a lo que Dios quiere y establece. Por eso se nos ha hecho difícil, como el pueblo de Israel, llegar a nuestro destino, porque estamos dando vueltas en círculo, porque no hemos como ovejas, porque no hemos decidido trabajar como hijos. Aleluya. Si lo tienes a Él, nada te faltará. Yes. Número 2, ¿cómo aplicamos esta verdad? Pon tu confianza en Dios, no en los sistemas humanos. El gobierno dijo, el presidente dijo, el Papa dijo, Pedro, Juan dijo, pero ¿qué tiene que decir Dios? Así es. Que Dios establece en su palabra. Número 3, ora y descansa en su presencia. Ya, pastor, ya lo pasó, ya lo complicó porque yo estoy tan ocupado, estoy tan ocupada que no tengo tiempo para orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. No te está hablando de algo, ¿verdad? Protocolario. Te está hablando de algo que tú te sientas, Señor, estoy aquí. Tal vez yo pensaba que me iba a suceder esto o aquello, pero me siento solo, me siento triste, me siento desmayar, aunque te sirvo. Hay cosas en mi vida que quisiera cambiar, aunque no puedo. Entregar tu vida al corazón de Dios va a provocar que llegues a tu destino. Número 4. Ora y descansa en su presencia. Número 3. El Salmo 55:22 dice, Jehová echa sobre él tu carga, y él te sustentará. La conclusión de un mensaje como este es que si tienes a Dios, nada te va a faltar porque Él es suficiente. No temas
la crisis económica, Dios sigue siendo tu proveedor. No temas el futuro, Dios tiene el plan perfecto para ti. No te dejes dominar por la ansiedad, descansa en Él. Una de las cosas más difíciles que se nos hace como persona, sea oveja o sea hija, es descansar en Dios. Hay momentos para caminar y hay momentos para estar quieto. Aleluya. Hay momentos donde tú tienes que hablar, pero hay momentos donde necesitas callar. Hay momentos donde Dios quiere llevarte y cargarte, pero tú quieres seguir haciendo lo que estás acostumbrado, lo que estás acostumbrada a hacer. Diga, oveja. Un hijo escucha la voz de su padre. Un hijo se deja formar. Un hijo se deja corregir. Un hijo permite que el padre le dirija copiando la instrucción para luego aplicarla. Aleluya. Hoy Dios nos llama a que entreguemos el miedo y la preocupación a Él. Que decidamos confiar en Él y repetir la más grande historia de amor que pudo repetirse sobre la faz de la tierra, que es que envió a su Hijo Así es. para que usted y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Así es, Señor. Siempre digo en cada una de mis prédicas, no es lo mismo vivir que existir. Usted ve mucha gente caminando, usted ve mucha gente andando, pero realmente están viviendo su vida en abundancia. Aleluya. No se trata de tener dinero, no se trata de poseerlo todo. Se trata de que Dios está contigo, Así es. de que Dios puede cambiar el rumbo de tu historia, de que Dios puede cambiar el rumbo de tu matrimonio, de que Dios puede cambiar el rumbo de tus finanzas, Yes. que Dios puede cambiar el rumbo de tu salud, de que Dios puede cambiar el rumbo de tu familia. Se trata de que en un acto de obediencia tú te sometes, aunque entiendes que no es lo más glamoroso como le pasó a David por ser pastor. Sin embargo, él iba a camino a ser rey. Él iba a camino a recibir lo que Dios le había prometido, pero antes de recibir lo que Dios le había prometido, le había tocado hacer una labor muy importante, como dije ahorita, pero no remunerada por la gente. Yo no sé lo que Dios te ha mandado a hacer. Yo no sé lo que Dios te ha mandado a seguir. Yo no sé lo que Dios ha puesto sobre tu vida y qué instrucción te ha dado. Mas yo sé que si tú obedeces la voz de un padre, vas a poder llegar a tu destino. Mas si tú te depositas en Él, dejas el miedo, dejas la duda, dejas la desobediencia, puedes provocar que haya un cambio no solamente sobre tu vida, sino sobre toda una generación. Hoy estamos trabajando no solamente por nosotros, sino por toda una generación. A veces pensamos que se trata de nosotros. Y Dios no te quiere bendecir solamente a ti. Quiere bendecir a toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Ay, qué hermoso eres, Jesús. Hoy Dios te quiere dar el cuidado de un pastor. Te va a proteger, te va a guiar, te va a decir absolutamente lo que tienes que hacer. Sin embargo, Él espera que en algún momento dado tú transiciones de oveja a hijo. No se trata de que ser oveja sea mal. Se trata de que tú debes de evolucionar. Tú debes de crecer. Tú debes de aplicar la enseñanza que te dieron. ¿De qué vale que recibas una palabra brutal y poderosa, como decía los otros días, con todos los códigos? Dios mío, qué palabra. Pero ¿qué estás haciendo con la primera instrucción que Dios te dijo? Escuchas a diferentes personas, diferentes predicadores. Pero ¿qué estás haciendo con la palabra que Dios te dio?
¿Qué estás haciendo con la primera instrucción que Dios te dio? ¿Que te estás moviendo como un hijo obedece a un padre o simplemente estás ciego como una abeja yendo como barco sin rumbo a la deriva? Tú me tiras por ahí me tiro. No, necesitas aprender, necesitas crecer, necesitas evolucionar. Un padre correcto va a provocar que tú seas igual o mayor que él. Va a ver el crecimiento, su satisfacción está en verte crecer, en poder tener alas para llegar a tu destino. Aleluya. Si lo tienes a él, nada te va a faltar. Cerrando este mensaje Te adoramos, Jesús. y entendiendo que vivimos en un mundo con malas noticias, donde todos los días nos levantamos con una noticia contraria, diferente a lo que habíamos esperado. Entender que si lo tengo a él, nada me falta, va a cambiar totalmente mi vida. Yo quiero que hagas un análisis en esta noche Hermoso eres, Jesús. y puedas verificar dónde te encuentras en este momento. ¿Estás trabajando como una oveja y te ha gustado? ¿O estás trabajando como un hijo? Dios no va a dejar de cuidarte. Dios no va a dejar de protegerte. Ese es su trabajo. Pero alguien necesita entender que necesitamos crecer. Así es. Imagínense yo con este cuerpo y que me quede a la edad de 6 años. Hay algo que no cuadra. Sería algo totalmente anormal. Aleluya. Yo necesito crecer espiritual, Yes. Así emocional y económicamente. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y todas las cosas. Es todas las cosas. Que tengas salud. Estoy próspero, pero no tengo salud. Hay un problema. Como prospera mi alma. Así es. Si lo tienes a él, nada te va a faltar. Así es. Aleluya. Porque a veces, como ovejas que no sabemos, tomamos las decisiones incorrectas. Dios nos está enseñando cuál es el camino que tenemos que andar. ¿Cómo tenemos que caminar? ¿De qué manera lo tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para crecer? ¿Lo estaremos haciendo? Me llama la atención que el salmista David decía, Jehová es mi pastor Así es. y nada me va a faltar. Así es. Sí, Señor. Empezó siendo su pastor, pero luego se convirtió en su papá. Aleluya. Si como pastor nada me falta, imagínese como padre. ¿Qué no daría un padre por un hijo? Alguien tiene que entender que no importa la temporada que estás viviendo, si entiendes que estás bien o estás mal económicamente, lo más importante es que lo tengas a él. Así es. Y tenerlo a él significa obedecerle y dejarte formar. La única manera de crecer es escuchando los consejos de un padre. Hay gente que existe, pero no vive. Ya lo he dicho muchas veces. A mí nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas. Si lo tienes a él, nada te va a faltar. Hoy, yo te pido que te pongas de pie y que puedas entender que es necesario entregar tu miedo, entregar tu preocupación, entregar tu orgullo y aprender a confiar en él. Tú que me ves a través de las redes, es un momento de que puedas entender y comprender que si lo tienes a él, absolutamente nada te va a faltar. Yo no sé lo que te han dicho, yo no sé lo que te han hablado, yo no sé cómo has sido vituperado, lacerado. Sin embargo, el Padre quiere que tú y yo entendamos que si Él está con nosotros, absolutamente nada
nos va a faltar, que a lo mejor has sido lacerado en el área de la paternidad y tu relación con tu padre no ha sido la mejor, pero no significa que el Padre Celestial quiera bendecirte, quiera amarte y quiera llevarte a tu destino. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y puedes en esta hora escribirnos a través de inbox. Queremos orar por ti. Nos vemos la semana próxima. Bendiciones.